Santiago 1:22, gracias por el aviso. Santiago 1:22. Dice así la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él considera o se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua del mal, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vemos acá la palabra, cómo lo va explicando, ¿no? Ser hacedores de la palabra y no ser tan solamente oidores. Creo que la mayoría somos oidores. Y de ahí es que nos exhorta la palabra, nos reprende a ser, dice, hacedores de la palabra, poner en práctica la palabra del Señor. Entonces, nos va dando la información a la palabra de lo que es pecado, de lo que es la presencia del Señor, su naturaleza, y lo que quiere que domine nuestra vida, ¿no? Como recordaba anteriormente, luminares en este mundo. Filipenses 2:14, luminares en este mundo. O sea que tenemos que reflejar la luz de Dios. Lo dice también en Mateo 5, dice, una luz no se puede esconder debajo de un almud, dice. Y una luz, dice, una ciudad en el monte, no siempre se va a ver de todos lados. Eso lo dice la palabra. Entonces así también la vida de Cristo tiene que ser reflejada en nosotros. Se tiene que ver esa luz. Entonces la luz es para esconder, ponerla, dice, en un candelero. Y ese candelero, dice, que se pone arriba y alumbra a todos. Y así tiene que ser de testimonio nuestra vida para reflejar la luz de Dios a todas las personas que están observando nuestra vida, y que esa luz refleje, que reflejamos nosotros, llegue a sus vidas. ¿Para qué? Para que le podamos mostrar el camino. Pero nosotros primeramente tenemos que tener esa vista espiritual, esa luz que esté alumbrando a todos, ¿no? Y ese testimonio se tiene que reflejar en nosotros. Y como dice otra vez, vuelvo a reiterar, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y esto de Santiago ya venía, ¿no? Porque en todo el hilo, si ustedes lo leen, todo el hilo del 1, había quejas, había murmuraciones, y yo, como leí en la semana, dice, si hay división entre ustedes, contienda, dice, esto no procede del Padre de las luces, sino es terrenal, animal, diabólico. Entonces estaban esas disensiones, esas divisiones entre hermanos, y por consecuencia, esto, como dice, refrene su lengua del mal. Si alguno no refrena su lengua, su religión es vana. ¿Por qué? Porque había esa justicia propia, esa discusión, vamos a decirlo, la diferencia entre hermanos, y entonces está hablando de todo ese hilo. Pero nosotros vamos a llevarlo a nuestra vida, las cosas que tenemos, en las que no practicamos lo que el Señor nos pide. Y alguno, por ejemplo, no practicará en algún área. Por ejemplo, voy a decir, en la división, otro en la murmuración, otro en su necesidad, que es la cotidiana, en la miseria, digamos, que le toma, y otro en destrucción de hogar, otro en la soberbia, en la altivez, otro en no congregarse, otro en no escuchar la palabra, y otro en no practicar la oración. Hay distintas áreas en que se manifiesta el pecado. Otro que no es constante en el camino, y cada uno en un área, hermano, no la está practicando. Y a esa área la tenemos que llevar, no la que ponemos en práctica, porque yo creo que cada uno en algún área pone en práctica la palabra, pero nos está pidiendo la que nos ponemos en práctica. Entonces dice acá la palabra,
en Mateo 23, 25. Porque la palabra cuando dice que es como un espejo, hermano, nos está diciendo que ahí nos estamos reflejando en su palabra. Entonces, ¿qué vemos en ese espejo? ¿Qué hay en nuestra vida? Entonces tenemos que considerar la falla, la falencia, y creo que uno cuando ve defectos en su rostro, o cuando ve desarreglo, trata de arreglarse, ¿no? Un espejo, por ejemplo, lo natural, hoy lo usamos para, primeramente al amanecer, cuando nos levantamos, nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes, nos peinamos, nos arreglamos un poquito. Las mujeres en este caso se pintan, ¿no? Usan el secador, usan el lápiz labial, usan las pinturas para arreglarse, no sale así nomás. Entonces, esa es la función del espejo. Pero así también, hermano, la función nuestra en la palabra es para mirar todo nuestro desarreglo, para que no nos descuidemos nuestra vida espiritual y estemos hermoseados en la presencia del Señor, para tener ese gozo, esa paz, esa alegría, como siempre decimos, y como se tocó en toda la semana, la imagen de Dios. Imagen y semejanza. Eso es lo que tenemos que reflejar en nuestra vida. Y eso es un creyente que lleva una vida victoriosa, que lleva una vida fortalecida, una vida hermoseada. Y esto es a lo que aspiramos a escuchar la palabra, ¿no? Mateo 23, 25, había dicho, dice así la palabra. Mateo 23, 25, dice así la palabra. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte. Así vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía. Primeramente tenemos que poner en contexto esto. Hipócrita, la palabra hipócrita viene de griego. Y eran los autores que usaban la máscara, ¿no? Para representar a distintos personajes. Pero el autor nos estaba mostrando su rostro real. Y entonces así también lo compara a los escribas y a los fariseos. Y si usted ve en todo el capítulo, varias veces le dice hipócrita, va repitiendo. Y así muchas veces nos repite el Señor varias veces para poder entender o comprender que estamos también en esa misma circunstancia, en ese mismo lugar, como dice acá, hipócritas. Porque vivimos de máscara o usamos máscaras como los hipócritas, y eso está hablando una vida de apariencia, pero no real, una vida ficticia, hermano, como dice la palabra, apariencia de piedad. Así está nuestra vida muchas veces cuando predicamos una cosa, pero por dentro está lleno, como dice acá, de muerte, y dice acá la palabra, está lleno de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primeramente lo de adentro, y lo que tenemos que limpiar es nuestra mente. Porque, a ver, exteriormente, como dice acá la palabra, por fuera, todos mostramos una vida tal vez ejemplar, intachable, tratamos de guardar una imagen delante de la sociedad, delante de la iglesia, delante de cada hermano. Pero la cuestión es que adentro, ¿cómo estamos? Adentro, y por eso le dice, hipócrita, dice, limpia primero lo de dentro del vaso para que también lo de fuera sea limpio. Entonces, si tu vida está sucia interiormente, para Dios también está sucia exteriormente, porque eso es lo que ve. Porque el Señor mira tu alma, paga conforme a tu pensamiento, entonces lo que va a ver es el defecto en tu vida. La falta de humillación en tal o cual pecado. Entonces dice, hipócrita, limpia primeramente tus pensamientos. Dice la palabra, guardad vuestro pensamiento en Cristo. Entonces, nuestra palabra, dice también, nuestra alma, dice también la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que está hablando del pensamiento. Y nuestro pensamiento es lo que tenemos que cuidar, para no cuidar un testimonio, a ver quién nos ve, quién no nos ve, guardemos, no, que no sea un esfuerzo. Porque cuando está limpio lo adentro,
a proceder según la limpieza de adentro, o sea, según cómo te controla Cristo. Según se gobiernan los pensamientos de Dios, ¿qué vas a hacer? Vas a venir a orar, vas a venir a escuchar la palabra, la vas a poner por obra. Entonces no te vas a cuidar, a ver quién me ve, quién no me ve. Entonces vas a caminar seguro por la calle y no como muchas veces, hermano, yo lo he hecho en la vida pasada, ¿no? Que por ahí uno va caminando y de repente está mirando para atrás, a ver si lo está viendo algo cuando se está mandando una macana. Entonces ese es el tema, que no me vea nadie. Se está cuidando la imagen exterior, pero por dentro su condición, hermano, está fuera de la presencia del Señor. O sea, una imagen de mal testimonio, como decir, mal ejemplo. Y dice acá la palabra: hay de vosotros hipócritas, dice en el 27, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados. Se muestran hermosos, dice, mas por dentro están llenos de muerte. Entonces, fingimos una felicidad. Cuando predicamos decimos: no, el Señor te va a llenar de paz, de gozo, de alegría, y tu corazón está lleno de amargura. No, tenés que venir a la iglesia, ¿sabes cómo te va a cambiar? A vos no te cambia. Vamos a la iglesia, vas a ver que te va a hacer bien, vos no querés venir. Entonces, ese es el hipócrita. Cuando realmente vos lo estás diciendo de palabra, pero en tu vida no se refleja lo mismo, no sentís lo mismo, entonces te dice hipócrita. Y dice así la palabra: así también vosotros, por fuera la verdad os mostréis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía, lleno de engaño, una vida de fingimiento. Y esto no quiere, hermano, porque la vida de fingimiento tiene un plazo que se cumple, vamos a decir. Lo podés llevar tantos años, 5 años, 10 años, hasta que te cansás, hasta que abandonas el camino, hasta que decís no puede ser, no puedo llevarlo así, hasta que decís me cansé del camino, me cansé de los hermanos, siempre me están mirando, criticando. No, hermano, uno se tiene que limpiar, y cuando uno está fortalecido por Cristo no va a abandonar el camino, porque tiene el alimento espiritual, porque busca la presencia del Señor, porque hay un cambio, porque hay una transformación. Entonces, ¿para qué decimos tenemos que ser testimonio? No tenés que cuidar tu testimonio, tenés que cuidar. No, te tenés que limpiar primeramente. Y después lo otro, sabemos que hay cosas que son procesos. Pero cuando hay limpieza, hermano, eso se va a dar naturalmente. Y no por un esfuerzo propio, porque el esfuerzo propio al final va a traer cansancio. Siempre guardar la imagen ante los demás, siempre guardar la imagen ante los demás, y va a traer un cansancio que va a decir, ¿para qué este camino? Siempre yo, siempre cuidándome, siempre. Y te estás cuidando exteriormente, pero interiormente no. Interiormente tu vida está en pecado, tu vida está separada de Dios, tu vida está en tormento, tu vida está en opresión, tu vida está en fingimiento. Entonces eso es lo que desgasta a la mayoría de los creyentes. Los que se apartan, hermano, es porque no sienten la presencia del Señor. Y eso es una vida de hipócrita, una vida de engaño, que fue toda la vida a la iglesia, pero nunca sintió la presencia del Señor, o no es hacedor de la palabra, entonces no vive en comunión con Dios. Todo lo que pide en cada reunión, uno tiene que ir orando, ir pidiendo al Señor para que haya transformación. Porque si no, ese mal testimonio en un descuido se escucha, en un descuido se ve, en un descuido, ¿no? Porque, a ver, una vez me pasó que estaba en Capital, muchas veces lo conté, y estaba en una secuencia media rara yo, y después, cuando miro para atrás, había un vecino justo a 2 personas en la cola, estaba, y me dice el tonto, estaba en una secuencia rara con otra persona. A ver, yo creo que así también en un momento, hermano, puede permitir el Señor, ¿no? Y entonces, por eso uno se tiene que ir humillando para guardar imagen. Porque acá nos cuidamos, decimos gloria a Dios, aleluya, y afuera somos desbocados, muchas veces son desbocados. Dicen malas palabras, hablan, gritan, se escucha todo, hermano. Entonces, ese testimonio, como dice la palabra, es que quiere que alcancemos el Señor, hacedores de la palabra. Porque cuando uno es hacedor, ya te va limpiando. O sea, vos te vas poniendo en práctica la palabra, vas pidiendo perdón y el Señor te va transformando. Y ya después tu vida va a ser reflejo mismo de la imagen de Dios. Dice así la palabra en Salmo 119:5.
Salmo 119:5, hablando que la palabra es un espejo. Dice así la palabra. La palabra es lámpara a mis pies, dice, y lumbrera a mi camino. Lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra es lo que te da la vista espiritual. Es el espejo para poder ver nuestra condición. ¿Qué estamos cumpliendo y qué no estamos cumpliendo? Yo creo que ya en nuestra mente, hermano, lo que está siendo predicado y estamos aprendiendo, sabemos lo que estamos obrando mal. Después tenemos que poner en práctica ¿qué? La humillación. La confesión del pecado. Señor, perdóname, en esto no estoy cumpliendo. Perdóname, Señor. Me hace falta de tu presencia. Perdóname, Señor, espíritu de abandono. Perdóname, Señor, porque no quiero cambiar. Perdóname, Señor, porque no quiero orar. Perdóname, Señor, no quiero escuchar la palabra, no quiero ir a la iglesia, no quiero congregar. Me parece aburrido, Señor. Entonces, esas cosas te va mostrando la palabra, lo va reflejando. Entonces, eso tenés que pedir perdón. ¿Para qué? Para que sea transformada y para que te convenza en tu mente de que es así. Entonces, cuando hay perdón, va a haber liberación. Y la vida, como dice, te será más clara que el mediodía. Yo lo pongo en otro objetivo. Tu vida va a ser libre, va a ser descansada. Te va a sacar una carga, un peso de lo que tenés. Pero para eso, ir practicando. Nosotros podemos, o acá se hace, la imposición de manos, te pueden dar la palabra, todo. Pero eso es una ayuda. Realmente, cuando hay arrepentimiento en uno, eso es lo que va a traer el cambio, hermano. Porque si no están tus hermanos, quiere decir que si no están tus hermanos, no te estás congregando, no te están poniendo la mano, quiere decir que el resto de tu vida es pecado, estás pecando. Y es factible, hermano, cuando no pones por obra y todo lo esperas de arriba. Esa es una oportunidad que te da el Señor como para que sientas la presencia del Señor y busques. Entonces te da esa oportunidad. Pero después ya depende del arrepentimiento de uno. Porque uno puede cuidarte, uno puede crear las condiciones, uno te puede ayudar, pero después ya depende de uno el buscar la presencia del Señor para que sea transformado. Dice la palabra también en Lucas 10:30, Lucas 10:30, Lucas 10:30. Y esto es todo, como dice el ser humano, el derecho natural. Es un animal de costumbre, ¿no? Y así nosotros también, si nos acostumbramos a leer, nos acostumbramos a orar, a congregarnos, después al tiempo, o sea, acostumbrarnos diciendo, me voy humillando, lo voy poniendo en práctica, después va a ser una parte de nuestro hábito, nuestra necesidad de congregar. Yo creo que un creyente, hermano, que ya está muy habituado a venir a la casa de Dios, a escuchar la palabra, a practicar la humillación, puede dejar una semana, 2 semanas, y tal vez hasta ahí, 3 semanas como mucho, pero se va a atormentar y va a terminar congregando otra vez. Ustedes vieron que personas que no saben mucho la palabra, pero que pasaron un tiempo y comprendieron algo de la cruz, ellos se van a otra iglesia y no sienten lo mismo. Y al final vienen a escuchar otra vez la palabra de la cruz. La humillación, el pedir perdón, lo único que le da descanso. Porque hay un convencimiento ahí. Y mucho más un creyente que está habituado. ¿Cuánto puede pasar sin la presencia del Señor? O sea, como digo yo siempre, vos podés escuchar para alegrarte un ratito, para darle rienda suelta a la carne, media hora, 1 hora escuchando música del mundo, por ejemplo. Pero después ya te atormenta, después te sirve de carne y después volvés otra vez a la alabanza a Dios, a escuchar lo que corresponde para un hijo de Dios para alimentar tu alma. Lo podés practicar un ratito en el mundo, pero ya no vas a tener la misma paz, no vas a tener el mismo resultado, porque ya sabés que ya no perteneces a Él y que estás mal ante Dios, porque Dios te dio el conocimiento y contra eso ya no te puedes rebelar en el sentido de que te vas a sentir mal y vas a venir como el hijo pródigo, pidiendo perdón otra vez porque necesitas este alimento espiritual, porque en el mundo dice que solamente hay aflicción, hay amargura, hay derrota, hay preocupaciones, hay muerte. Eso es lo que espera del mundo. Y dice así la palabra 10:30. Simplemente, hermano, miramos la condición del mundo y ya te das cuenta la condición del mundo, que parece felicidad, toda alegría, pero después vos te vas dando cuenta. Destrucción por acá, destrucción por allá. ¿Cómo vive la corriente
de este mundo. Y dice así la palabra. Lucas 10:30. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, al hospedaje, y cuidó de él. ¿Vemos acá la palabra? Todos sabemos que entre samaritanos y judíos ya no se trataban. Los samaritanos no eran parte del pueblo de Israel, pero que después, con el tiempo, ellos cuando fueron cautivos de los asirios, trajeron todas sus costumbres y había mezclas. Había mezclas en idolatrías, costumbres, y ya no se trataban. Ahora, ¿yo qué quiero reflejar con esta parábola, leyéndola? Que dice que primeramente había un sacerdote, hombre de Dios. Los levitas, que ayudaban a los sacerdotes con los sacrificios en el templo, hombres de Dios. Y ninguno de los dos ayudó. Pero pasó un samaritano, ese mundano, con ese que no tenían trato los judíos, pero sin embargo tuvo misericordia, dice acá la palabra, se acercó, vendó sus heridas, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fue movido a misericordia cuando vio la necesidad. A ver, ¿qué quiero enseñar con esto? La semana pasada me pasó en particular, el viernes, era muy de noche ya, y yo no había comido nada en todo el día, porque cuando ya empiezo a pedalear mi cabeza está en otra cosa, ¿no? Y bueno, veía a dos muchachos, yo le digo fisuras, ¿no? Porque ustedes saben lo que es fisura, muchachos que se drogan, que están, o sea, digamos, muy destruidos por el vicio. Y estaban comiendo factura en el andén y le digo, buen provecho, muchachos. Y dice, gracias, gracias. Y le digo, son dichosos, le digo, porque pueden comer ahora, yo recién cuando llego a casa. Y me dice, bueno, no, agarra uno, me dice. Le digo, no, agarrá, me dice. Bueno, me pasó. Y después seguimos hablando un poquito y me regalan todo el resto de la factura. Buenísima la factura, de paso, dicho sea de paso, ¿no? A ver, ¿yo qué sacaba? Y le dije, la verdad que me sorprendo con el proceder de la gente. Le digo, más palabras menos. La verdad que me sorprendo. No, gracias por todo, me dice. Bueno, yo lo que sacaba de esto es que en realidad me sorprendí por el hecho, ¿no? Porque ahí me ponía a pensar, hay personas incrédulas o impías, inconversos, que proceden como cristianos. Y hay cristianos que proceden como personas impías, en el sentido sin misericordia. Entonces yo sacaba la comparación de esto, ¿no? Para poder reflejarlo en nuestra vida, cómo es nuestro proceder delante de la gente, delante de los creyentes, entre hermanos, cómo somos. Porque es así. Hay impíos que proceden como cristianos. O sea, ven la compasión, te pasa. Y la otra vez, con decirte, ayer, por ejemplo, le digo a un muchacho, estaba comiendo con su bandeja así, le digo, ¿dónde lo compraste? Bueno, y le pregunté el precio, 1.400 pesos. Una bandeja con ensalada rusa, venía con el pan, venía con un pedazo de morcilla, un chorizo, una pata de pollo y un pedazo de asado. 1.400 pesos, y me sorprendí. Y yo le preguntaba, le seguía preguntando, pero por la sorpresa del precio. Y después agarró y me dio un sándwich con un resto, o sea, un pedazo de carne. Y le digo, no, pero te estaba preguntando nomás, no te voy a pedir, si yo ya me voy a casa. ¿Voy a comer en casa? No, aceptámelo, me dice. Y bueno, de ahí, hermano, que muchas veces el proceder
de un samaritano sorprende. Sorprende. Y muchos creyentes deberían actuar así, en el sentido de tener compasión, de ver la necesidad, de ver el sufrimiento, ¿no? Como decía. Y hay creyentes que actúan como impíos, sin misericordia, te aplican la palabra. Entonces, ahí es que muestra mucho nuestra condición, cómo somos inmisericordios muchas veces entre cristianos. Y esa luz que el Señor trajo a través de la palabra, deberíamos reflejar. Un proceder con compasión, un proceder con misericordia, un proceder, ¿no? Reflejar la luz, eso que pregonamos, hermano. Porque el mismo Señor, hermano, cuando la mujer sirofenicia le pedía, dice, aún, dice, los perrillos comen de lo que cae de la mesa. Aún los perrillos comen. Cuando le dice, no es digno darle a los perros, pero vemos cómo el Señor tuvo misericordia, cómo la sanó, ¿no? Y como el Señor también alaba la fe de una persona que no era judía, que dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, en este sentido, hermano, nos habla de una transformación. ¿Somos pueblo de Dios? ¿Somos judíos espirituales, vamos a decir? Sí. ¿Escuchamos la palabra del Señor? Sí. ¿Tenemos la palabra? Sí. ¿La ponemos en práctica? Y ahí es cuando no en todas las áreas ponemos en práctica la palabra. Mucha maldad, mucha división, mucha murmuración, mucha pelea, mucha discusión, mucho pleito. Entonces, como decía la palabra en la semana, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, mucha discusión, mucho pleito, mucho desacuerdo, mucho no te banco, mucho no me cae esta persona. Eso es lo que hay en el pueblo del Señor y quiere la transformación. Dice así la palabra, Hechos 10:22. Hechos 10:22, hablando del testimonio, de ser luminar en este mundo, ser hacedores de la palabra. Hechos 10:22 dice esto. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso, y que tiene buen testimonio entre las naciones de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Esto se lo dicen a Pedro. Pedro estaba orando, vinieron estas personas y Cornelio el centurión también estaba orando. Y le dice, manda a pedir por Pedro, para escuchar la palabra de él. Entonces vemos que dice, de Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Y esto habla de testimonio. Esto habla de buen testimonio, como dice acá, y que tiene buen testimonio delante de la nación de los judíos. Y eso es lo que pide, hermano, el reflejo, el hacer, el hacedor de la palabra. El transmitir, el reflejar la vida de Dios, como dice acá, varón justo y temeroso delante de Dios y que tiene buen testimonio. Vemos, delante de Dios y que tiene buen testimonio, que refleja el temor, el respeto, el poner en práctica la palabra, lo que produce buen testimonio. Y esa transformación quiere, hermano, ese buen testimonio delante de los hermanos, delante de los impíos, como dice acá en 1 Timoteo, ahí nomás está, 3:7 dice, también es necesario, habla del obispo, ¿no? Pero así, la práctica para todos, es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, de los que no son de la iglesia, dice, para que no caiga en descrédito. Entonces, así también, como actúo acá, también tengo que actuar afuera. Y muchas veces tenemos buen testimonio acá, pero en nuestra vida, hacia afuera, no tenemos ese mismo reflejo. No reflejamos la luz de Dios. Entonces, después tenemos los resultados, que dice, Dios paga conforme a nuestros pensamientos. Como dice la palabra, también se lo decía Israel, mira tu proceder en el valle, dromedaria, ligera, acostumbrada al desierto. Entonces, el proceder, el actuar. Entonces, perdóname, Señor, porque muchas cosas no pongo en práctica. Muchas cosas no quiero que transforme mi vida. Amo el pecado, amo mi vida, amo la pérdida de tiempo, amo la vanidad. La vanidad, hermano, como estuvimos tocando la semana pasada, es corta la vida. Como dice, hoy estamos, mañana no estamos, pero la palabra lo decía mucho más corta. A la mañana está la hierba y a la tarde, o la flor se marchita. A la tarde, mucho más corta. Para muchos, hermano, como dice,
La muerte no avisa, la muerte directamente te sorprende, como dicen así un dicho, ¿no? Y como dice la palabra, no sorprende la muerte, no sorprende la muerte, llega antes que la que esperamos. A ver, las vanidades por decir. Hoy acaba de fallecer una muchacha de la tele que trabajaba, Silvina Luna, y una mujer que en su tiempo, bueno, trabajaba mucho en televisión, y una mala praxis, una operación, se colocó simplemente para mejorar, no sé si los glúteos, lo que le ponen los cirujanos. Y eso, de hace 10 años empezó a perjudicar en su cuerpo. Después le complicó los riñones, por lo que tengo entendido. El hermano le quiso donar, o le donó, pero se fue complicando. Algo que era simplemente estar 2 o 3 días en el mejor hospital que hay, y se le complicó un desencadenante tras otro, 43 años. El mismo doctor que la operó a otra, famosa, vedette en su tiempo, el modelo, Raquel Mancini, que se puso colágeno en los labios y tiene toda deformada y está en un estado deplorable, que le están haciendo juicio al muchacho ese. El instructor de baile de Silvina Luna, también en ese mismo video que estaba viendo, murió a los 46 años, operado por el mismo doctor. También operaciones estéticas. Ya, a ver, tienen su cuerpo lindo, pero inconformes, las vanidades de vanidades. Me canso de ver en Capital chicas jóvenes que tienen los labios así, parecen llantas de camiones, hermano, que en lugar de quedarles lindo o atractivo, le deforma el rostro. Quedan horribles, hermano, quedan horribles, pero como no se conforma el ser humano con su cuerpo, entonces hace estas cosas, poniendo en peligro su vida, sabiendo que le están poniendo muchas veces cualquier cosa en su cuerpo, y la llevó a la muerte, 43 años, joven, y por querer, hermano, mejorar, como dice el dicho, si algo no está roto, no lo arregles. Entonces, se quiere mejorar muchas veces con cosas que se van poniendo esto, más que nada para las mujeres, porque los hombres somos más, tal vez, tendientes a otra cosa, que no podemos poner pelo, tal vez. No sé, hay cosas que sí, que se mejoran los hombres, pero las mujeres son más amigas de la estética, y justamente en esto me enseñó que es vanidad, la vida. Soplo que va y no vuelve. Las consecuencias, hermano, de la vanidad, lo que te puede llevar a una decisión que te puede perjudicar para toda la vida, hermano, para toda la vida. Entonces, por eso uno tiene que orar, para no ser estas macanas, estas malas decisiones que uno quiere mejorar. En su juventud quiere mejorar, pero al final te lleva a la muerte. Dice así la palabra. Cantares 4:6. Cantares 4:6. Dice así la palabra: hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, al collado del incienso. Bueno, este versículo, hermano, como dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Bueno, siempre se explica de una manera el monte de la mirra, que representa el monte Moria, donde ofreció sacrificio a Abraham. Abraham ofreció sacrificio, fue camino 3 días, dice, ofreció sacrificio. Finalmente ahí se hizo un templo, se construyó un templo, donde se quemaba el incienso y todo el pueblo iba a adorar al Señor. Entonces está hablando acá, hasta que apunte el día y huya la sombra, me iré al monte de la mirra, al collado del incienso. La mirra es una especie aromática, hermano, que se vendaban, como se vendó el cuerpo del Señor. Dice que José fue de Arimatea, y también Nicodemo, dice que vendaron el cuerpo del Señor como se practicaban los judíos, lo practicaban. Y lo voy a leer ya que estamos.
Acá está, 19:40 de Juan, para que lo tengan apuntado. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, esta es la versión, otra versión, empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. Vemos, para enterrar a los muertos. Entonces, está hablando todo esto, el monte de Moria, lo voy a terminar de explicar, del sacrificio de Cristo, monte. Él donde murió, en el monte Calvario. Entonces está hablando de la presencia del Señor, donde hay sacrificio. Filipenses 4:18 dice, olor fragante, sacrificio acepto. Entonces, vemos acá la palabra que dice, hasta que apunte el día y huya la sombra, me iré al monte de la mirra, al collado del incienso. Entonces, ese incienso era lo que se quemaba, esas plantas, y representaba la oración o el sacrificio de Jesucristo. Entonces nosotros cuando estamos matando el pecado en nuestra oración, estamos orando, estamos diciendo Señor, perdóname, lo que está muriendo es la vieja esencia que representa el sacrificio de Cristo, y esto es olor fragante para el Señor. Entonces vemos que dice, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra, al collado del incienso. Bueno, este versículo justamente me hablaba en sueño el Señor. Nunca me pasó, la primera vez que me pasa, que me reveló algo en sueño. Algo en sueño que en particular no había pasado esa experiencia. Y me dio con este versículo, Proverbios 4:18, que dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que huya la sombra, hasta que huya la sombra. Y está hablando todo el tiempo del sacrificio de Cristo. El día perfecto, el día pleno, hasta que apunte el día, hasta que huya la sombra de la ley, en este caso. Hasta que huya, hasta que pase, me voy al sacrificio de Cristo. Me voy hasta que me despoje de la ley. Estoy hablando todo en una figura, ¿no? Algo profético. Vemos, aunque este libro es poético, pero algo profético. Entonces me hablaba así en sueño, y así también el creyente, hermano, hasta que apunte el día, hasta que limpie tu mente, tenés que pedir perdón, hasta que huya ese deseo carnal, ese deseo mundanal, ese deseo que va en contra de la voluntad del Señor, pedir perdón, confesar el pecado. De estos dos versículos me hablaba en sueño, y dice así la palabra en 2 Corintios, que va complementado con esto también. 2 Corintios 2:14 al 16. Mas Dios, dice, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de Él manifiesta en todo lugar olor fragante de su conocimiento. Manifiesta en nosotros el olor fragante de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para Dios somos olor grato, dice. Manifiesta el olor del conocimiento. O sea, ese perfume es lo que debemos en nuestro testimonio desprender. El olor fragante. Si conocemos a Cristo realmente, si manifestamos la gloria, si manifestamos esa luz, ese olor fragante, si se ve en el testimonio de nuestra vida, como dice, porque somos olor fragante de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Nosotros guardamos testimonio, dice Pablo. Pero en el 16 dice, a esto ciertamente olor a muerte para muerte en los que no creen. Pero aquellos, olor de vida para vida. A los que creen, olor de vida para vida. Entonces vemos que hay algunos que te van a recibir. Hay algunos que van a ver bien, hermano, que estés tomando la cruz, y hay otros que te van a criticar. La crítica es parte del camino. Van a haber personas que ni loco van a decir, este está loco, mirá, se está entregando así, mirá la necesidad que pasa, mirá lo que le está pasando en el camino, ¿por cómo va a permitir esas cosas? Va a haber la crítica, pero uno tiene que tomar la cruz, porque para Dios es olor fragante. Y eso es lo que tenemos que transmitir nosotros como testimonio, como luminares. Aunque te digan tus parientes, locura, que vas a la iglesia, que escuchas todo el día la palabra, que estás orando, que todo el día escuchas prédicas, que todo el día ves canales cristianos. Te van a decir esto, tu decisión van a juzgar.
pero los que se salvan, eso te van a comprender. ¿Por qué? Porque esos son los que toman la cruz, son los compañeros de aflicciones, como dice la palabra. Esos son los que te van a comprender. Olor de vida para vida. Y dice así también en Salmos 73, 12, la parte de la contención, hermano, que se presenta en cada creyente. Dice así, 73, 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. 73, 16 dice: cuando pensé saber de esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y esto es lo que te va a hacer comprender muchas cosas, entrando a la presencia de Dios, donde vive Dios, en la casa de Dios. En la antigüedad, construyendo ese templo, se creía que en el monte, y la mayoría en el monte, construían todo lo que era templo, pagano, de Dios, lo que fuere, en todas las religiones, ¿no? Pero decían ahí que habitaban los dioses, o habitaba Dios en este caso con los judíos. Y vemos que dice, entrando al santuario donde vive Dios, en comunión con Dios, comprendí el fin de ello. ¿Dónde te comunica la presencia? ¿Dónde te comunica la palabra? ¿Dónde te comunica el plan? Estando en la presencia. Y ahí es cuando yo tengo que pedir perdón. Eso se trata de algo individual. Nadie puede tener una revelación, un conocimiento, sino que va a tener un convencimiento natural simplemente. Yo te predico, Cristo el Salvador, porque te hace sentir bien. Sí, amén. Vas a decir sí, por lógica. Pero si vos lo sentís, no va a ser revelado. Como dice, bienaventurado Pedro, eres tú, dice, porque no te lo reveló carne y sangre. Entonces la revelación es lo que te vas a sentir libre, hermano. Te da una convicción espiritual, que eso no lo vas a poder negar, digo, ¿no? Con tu papá puedes estar peleado, pero tu papá va a ser siempre tu papá y eso no lo vas a poder negar. Y así con Dios, podemos estar peleando, en desacuerdo, quiero vivir mi vida carnal, pero no puedo ir en contra de la convicción y no voy a negar que Dios existe y que Dios es Dios, como dice acá la palabra. Entrando al santuario comprendí el fin de ellos. Entonces, ahí te va a dar discernimiento para ver, hermano, cuál es el fin. Porque en un principio todos parecen que corren, la misma vida viven, pero el tema es mirar el final. ¿Dónde termina? Todos empezamos de una misma manera. El impío, el creyente, cuando el creyente comienza sus primeros pasos, lleva una vida impía prácticamente. No se nota la diferencia, parece uno más del mundo en su proceder. Muchos cristianos son así, pero al final se tiene que notar la diferencia. Y esto es lo que dice de reflejar la luz también. Se tiene que notar la diferencia. Al final ya es otra manera de pensar, otra manera de vivir, otra manera de proceder. Porque de acuerdo, hermano, al conocimiento que te da Dios, vos también te vas a ir humillando, vas a poniendo en práctica y tu vida va a ir cambiando. Porque ahí es que te está moldeando es Dios. Como en la mano del alfarero, como dice en Jeremías. Entonces va a romper todo lo tuyo, todo tu razonamiento, todo lo que decís, no, hoy estás convencido, dice, y lo hizo nuevo, lo deshizo totalmente. Y así nuestros pensamientos, que son vanidad, tienen que romper totalmente, hacerlo nuevo como a Él mejor le parece. Y cuando lo hace mejor le parece a Él, como dice la palabra del Señor, que hace mejor de lo que pedimos o entendemos. Que te saca al desierto para al final, a la postre, hacerte bien. Eso dice la palabra. No es para destruirte, hermano. No es para destruirte. Dios no es tu enemigo. Si Dios es tu protector, el enemigo es Satanás. Y dice así la palabra. Salmos 32, 5 dice esto: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Te declaré. Lo importante, ¿qué hacemos en la presencia del Señor? Declaramos el pecado. Confesamos el pecado. Una vez que se rompe la dureza, Señor, perdóname, 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 porque ahí va a ser verdadero perdón. Primeramente le pedimos perdón, ¿sabe para qué? Para sentir quebrantamiento. Señor, perdóname esta dureza, esta incredulidad. Pero una vez que se rompe esa dureza, te empieza a mostrar los pecados el Señor. Y ahí vas a tener convicción, vas a descubrir el pecado que te está enseñando el Señor a través de su palabra, a través de la revelación, a través de la visión, a través del entendimiento. Viene a tu mente la palabra y le pedís perdón.
Para eso está la presencia del Señor. Y entonces, en declarar el pecado es lo que nos va a hacer libres para poder ser hacedores de la palabra. Dice así, Mateo 5:14, Mateo 5:14, dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Si tu vida está fundamentada en la roca, que es en Cristo Jesús, acá estamos hablando de monte, un lugar alto, básicamente lo mismo, no se puede esconder, como dice la palabra. No se puede esconder. Así también, si tu vida está fundamentada en Cristo, se tiene que notar la diferencia, se tiene que ver que sos creyente, que sos cristiano, tiene que haber transformación, tiene que haber un cambio, hermano. Tiene que notarse que si decimos que es gozo, que es paz, lo sintamos. Sentimos, a ver, si decimos, hermano, que es liberación, que sintamos liviana nuestra mente. Que decimos muchas veces que es amor, y tenés que poder tener comunión con tu hermano, poder hablar pacíficamente, no discutir, hermano, no mirar con el dedo, como dice la palabra, amenazador, acusador, apuntador. Hay algunos no usan los dedos, pero hacen así los ojos. Van mirando para todos lados. Se mueven los ojos, parecen como el camaleón independiente, manejan los dos ojos para ver el pecado ajeno. Pero yo tengo que ver el mío primero, para sacar la vida del otro, para poder corregir con autoridad, con amor, con espíritu de mansedumbre. Dice así la palabra: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa, dice. La luz del candelero alumbra a todos. Tiene que llegar tu luz, tu transformación a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice, vuestro testimonio, y glorifiquen al Padre que están en los cielos. Cuando habla de glorificar que está en los cielos al Padre, va a decir, lo que van a escuchar, lo que van a aceptar a Cristo, esos son los que van a glorificar en el día de la visitación, dice, en el día que tengan oportunidad. ¿Por qué? Porque lo van a ver en tu vida. Vos le estás hablando de felicidad a una persona amargada y tu rostro irradia felicidad, transformación, liberación, seguro se va a convertir por tu testimonio. Va a pedir perdón, va a confesar, porque hay un cambio, hay algo que me llega, que me toca, y ese es el poder transformador del Señor, hermano. Eso es lo que está hablando acá la palabra. Y así debemos ser, hermano, luminares en este mundo. Pidamos perdón, confesemos nuestro pecado para que la palabra esté trabajando, hermano, para que sintamos la presencia. Y no solamente, hermano, no solamente vivir una vida de apariencia y engaño, porque el vacío espiritual a la larga es lo que vacía tu vida. Y después tampoco, en esto estaba meditando, puede crecer la iglesia. Crecer la iglesia, porque vos no vas a dar algo que no tenés, y no puede traer armas, no puede ganar, se van vacías muchas veces porque el mismo creyente no tiene para dar. El mismo creyente no tiene la transformación. El mismo creyente está desalentado, el mismo creyente está vacío. El mismo creyente está con espíritu de abandono. ¿Y qué le vas a dar? ¿Vos lo querés ganar para Cristo? Ellos te van a ganar a vos. ¿Por qué? Porque vos estás convencido a su manera y no a la manera de Dios. Entonces esto lo está hablando la palabra. Pongan en práctica la palabra. Sean hacedores, pidan perdón para poder poner por obra la palabra que nos pide tanto testimonio, para que sintamos, hermano, y este sentir, digo, cuando sentí la presencia del Señor, eso es lo que va a hacer crecer espiritualmente y lo que va a prosperar también la iglesia, porque lo que nosotros sentimos vamos a expandir, y eso va a llevar, hermano, a ganar muchas almas. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén, hermano.